Estamos en una economía extraordinariamente volátil, y, en fin, esta mañana se hacía referencia a las BlackBerry. Si hace unos años hubiéramos dicho quién de nosotros tiene BlackBerry, seguramente casi todos o todos los que estábamos en la onda, pues hubiéramos dicho que nosotros, porque era el sistema más avanzado. En este momento ha desaparecido. Vigilar, saber qué es lo que hace la competencia, cuáles son las amenazas, dónde están las oportunidades, cuáles son los nichos de negocio que nuestros clientes, como consecuencia de otros movimientos, pueden explorar, sin duda acabarán siendo ventajas muy importantes para poder realizar adecuadamente nuestra labor. Nuestro mundo es global y, por tanto, hemos de tener antenas puestas para ver qué es lo que pasa en todo el entorno, y extraordinariamente complejo y volátil, muy complejo, difícil de entender, difícil de ver los signos precursores del cambio, pero además volátil, porque las cosas cambian a una velocidad pasmosa. Entender, pues, si acontecimientos futuros pueden obligar razonablemente a ser considerados o no en nuestra actuación es parte de nuestro trabajo. Comentaba con algunos compañeros que yo ya he tenido ocasión de ver un informe de auditoría emitido por una firma con fecha 30 de junio, que un párrafo de énfasis hacía mención a las incertidumbres que había creado el Brexit. Y es verdad, un acontecimiento que puede ocurrir en cualquier entorno puede afectar, y nos hemos de plantear y hemos de documentar si este es un riesgo que de alguna manera puede afectar o no a la estabilidad de la compañía o a la imagen fiel. ¿Qué decir respecto de lo ámbito fiscal o para los fiscalistas que están en esta sala? ¿Qué pasarán con los famosos BEPS? Pues probablemente, depende de quién gane las elecciones en Norteamérica, tendremos una línea más exigente en la transparencia informativa o menos. Por tanto, no podemos vivir al margen de este tipo de acontecimientos. Para hablarnos de este tema, de la metodología, de las técnicas, porque como en todo en esta vida aparecen técnicas y aprendizaje, etcétera, contamos hoy con dos grandes expertos. Mi función aquí se limita a presentar al introductor, presentar a Ramón Moles. Ramón es profesor universitario, es analista de inteligencia económica, director del Máster de Analistas de Inteligencia Económica, y es un investigador y divulgador de estos temas. Algunos de nosotros hemos tenido el privilegio no solo de ser amigos desde hace mucho tiempo, sino además de haberle escuchado en algunas sesiones francamente muy ilustrativas en el Col·legi. Por otra, tendremos, que él se extendrá en la presentación, Alain Juillet, presidente de la Academia de Inteligencia Económica de Francia. A él le introducirá, como decía, Ramón Moles. Estoy seguro que será una sesión altamente sugerente, y al final tendremos ocasión de formular preguntas por el mismo mecanismo que esta mañana. Por tanto, habrán personas que durante la conferencia dispondrán de papeles para que podáis formular las preguntas que al final de la sesión trasladaremos. Ramón, cuando tú quieras. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al colegio la deferencia de habernos invitado, pero sobre todo de haber planificado una charla respecto de un concepto como es el de inteligencia económica y competitiva, que aún hoy continúa siendo relativamente misterioso para la mayoría de operadores económicos, y pensamos que empieza a ser hora de que este concepto empiece a ser utilizado de manera lo más extensiva posible por los operadores económicos, por los agentes económicos, por los auditores incluso, porque de hecho este concepto a lo que remite es a una herramienta para la mejora de la competitividad de las empresas. La inteligencia económica y competitiva es un concepto en realidad muy simple. Se trata de construir escenarios de futuro para que las organizaciones puedan ganar en competitividad.
Hablamos de inteligencia económica cuando es responsabilidad de las administraciones públicas y de inteligencia competitiva cuando es responsabilidad de las empresas. La diferencia entre la inteligencia competitiva y el business intelligence, que este concepto sí que es más conocido, supongo, por todos ustedes, es que la inteligencia competitiva aporta información sobre el contexto de las compañías y de las organizaciones y el business intelligence sobre la propia estructura de la compañía. Para que se hagan una idea aproximada de la utilidad del concepto, voy a poner algún ejemplo muy brevemente. Imaginen o intenten encontrar un nexo de conexión, por ejemplo, entre el caso FIFA, las acusaciones por parte de Estados Unidos respecto a directivos de la FIFA, el caso Volkswagen o las hojas de informes de FinCEN y las sanciones de FinCEN a bancos europeos, no uno, sino varios. Probablemente a quien no esté iniciado en estos temas dirá, pues no, esto no tiene nada que ver un concepto con los otros. Sí que tiene que ver. Tiene que ver con el Tratado de Comercio Transatlántico, tiene que ver con las acciones de presión de Estados Unidos sobre las estructuras económicas y comerciales europeas. El caso Volkswagen, por ejemplo, revela que la entidad supuesta fundación de investigación que descubrió el fraude de Volkswagen está financiada, por ejemplo, por las principales compañías automovilísticas de Estados Unidos. El caso de los bancos o el caso de los papeles de Panamá presenta una curiosidad. No hay ningún banco de Estados Unidos implicado y en los papeles de Panamá tampoco aparece ninguna entidad de Estados Unidos. Y no será que Delaware o Nevada no sean supuestos paraísos fiscales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que en realidad la gestión de la economía y la situación de la economía es una situación de guerra económica, que es un concepto que se acuñó en Francia en los años 60. Otra cuestión que puede causar sorpresa, supongo que ustedes seguramente no serán conscientes, el principal cliente de la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es el propio Departamento de Comercio, la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, la ciberseguridad está estrechamente ligada con la operativa económica. Pongo esto como ejemplo de la importancia que tienen los ámbitos y los conceptos ligados a la inteligencia económica y competitiva para garantizar la competitividad, el desarrollo, la seguridad de las compañías. En el caso español podría ponerles muchos ejemplos. Piensen, por ejemplo, en la importancia que tienen las tomas de posición de fondos soberanos sobre compañías estratégicas del IBEX españolas y estratégicas no del IBEX, pero sí en sectores estratégicos, y la importancia que esto puede tener para el desarrollo futuro de la soberanía económica española en sectores como la energía, el turismo, la obra pública, el sector financiero, la gran distribución, el transporte, la logística, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto de inteligencia económica nace después de la Segunda Guerra Mundial en Japón y se extiende después al mundo anglosajón, Estados Unidos, la Rand Corporation, y nuestros amigos y vecinos franceses desarrollan a partir de los años 60 toda una política de Estado de inteligencia económica y competitiva que en buena parte justifica el hecho de que el buen amigo Alain Juillet esté hoy aquí. Ellos son los maestros y los constructores de un modelo que es plenamente replicable por el sistema económico español, porque tiene características muy parecidas a las nuestras, tanto por dimensiones del modelo económico, distribución territorial, papel de la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que hemos tenido mucho interés en poder contar hoy con la presencia de Alain aquí, porque si en algún espejo puede mirarse a la economía española en este campo, es precisamente en el espejo francés. Algunos conceptos, como el concepto de las tecnopol, el concepto del turismo rural, el concepto del sector aeronáutico y la expansión del sector aeronáutico francés, el sector agroalimentario, todos estos conceptos nacen de ejercicios de inteligencia económica y competitiva desarrollados en Francia. El concepto de guerra económica, ellos cuentan, por ejemplo, con una escuela de guerra económica que forma especialistas en la gestión de este tipo de contenidos y de análisis. Otro nivel también muy interesante en Francia y que afecta directamente a la profesión
de los auditores es la cada vez más estrecha conexión entre el mundo de la contabilidad y de los expertos contables y la auditoría en Francia y el mundo de la inteligencia económica. La mayoría de grandes compañías francesas y medianas compañías disponen de estructuras de unidades de inteligencia competitiva. La Orden de Expertos Contables editó y hace un par o tres de años un documento sobre utilización de la inteligencia competitiva en las empresas, en las pequeñas, medianas empresas francesas. Hoy tenemos la suerte de contar aquí con Alain, que además de ser un gran conocedor de España y haber vivido en Barcelona, tiene en su haber y en su currículum características, yo diría que irrepetibles para lo que hoy nos puede interesar. Es una persona que ha tenido responsabilidades de alta dirección en multitud de compañías francesas, tanto multinacionales como del ámbito doméstico, ha participado en multitud de operaciones empresariales en Francia, pero sobre todo Alain se distingue por formar parte de la primera delantera futbolística, de los primeros pioneros que desarrollaron la actividad de inteligencia económica en Francia, y además él asumió durante un tiempo el papel de alto responsable de inteligencia económica del gobierno francés bajo la presidencia del señor Sarkozy. Por sus manos han pasado multitud de temas de responsabilidad, de relación de la República Francesa con multitud de estados y de diseño de estrategias de inteligencia económica y competitiva para el estado vecino. Actualmente, Alain, además de sus actividades profesionales, desarrolla también la función de presidente de la Academia de Inteligencia Económica y Competitiva en Francia, y ha sido también el impulsor de una actividad que hoy por hoy en España no existe, que es la actividad de auditoría de sistemas de inteligencia económica y competitiva. Y esto a ustedes les requiere en primera persona. Es un posible futuro campo de actividad del sector de la auditoría, auditar los sistemas de inteligencia económica y competitiva. Por tanto, yo creo que hoy para nosotros es un honor contar con Alain. Voy a ceder la palabra y agradecerle su disponibilidad para poder estar hoy aquí. Gracias. Alain, cuando quieras. Yo me voy a... Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por las palabras de acogimiento. Hablar de inteligencia económica es siempre muy interesante para mí porque es una ocasión de transmitir o de intercambiar sobre un concepto que se ha desarrollado a nivel mundial y que ahora es una de las claves de los éxitos de la mayoría de las grandes compañías mundiales. Y también, no hay que olvidarlo, de algunos estados que saben utilizar muy bien la inteligencia económica para ayudar a sus propias compañías. Escuchando lo que estaba diciendo y mirando también al programa de hoy, he visto la historia de los Panama Papers, porque van a hablar después de los Panama Papers. Y fuera de toda la parte ética de la lucha contra la corrupción, visto del punto de vista de la inteligencia económica y competitiva, está claro que, como lo ha dicho Ramón, el problema que se ha planteado al principio para nosotros fue el siguiente. Cuando hemos visto aparecer esta lista de empresas y de personas que habían hecho un fraude, nos hemos dicho, es curioso porque no hay americanos, no hay ninguna compañía americana y muy pocas inglesas. Algo raro, porque no es la verdad. En la realidad es obvio que en los países offshore, como se dice, pues hay de todo. Todo el mundo está yendo ahí. Por lo tanto, ¿cuál podría ser la razón? Y cuando usted practica inteligencia económica, pues se pregunta este tipo de cosas y va a ver la realidad. Y la realidad que descubre es la siguiente. Los periodistas que se han formado en una junta para estudiar todos estos papeles y después hacer la publicación de estos papeles en sus periódicos, pues claro, necesitaban dinero para hacerlo. Y todo el mundo sabe que los periódicos en general no tienen mucho dinero. Entonces, ¿quién había hecho la financiación de la promoción del estudio y la promoción de los Panama Papers?
Y claro, es muy interesante saber que fueron 4 fundaciones muy conocidas: la Fundación Carnegie, la Fundación Kellogg's, la Fundación Rockefeller y la Fundación George Soros. Y entonces es suficiente decir esto para entender que detrás de la apariencia algunos puntos pueden ser muy interesantes de entender. Y aquí estamos en pleno en la inteligencia económica y competitiva. O sea que hoy en día, en la competición mundial a la cual nos enfrentamos, delante de esa competición mundial, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo son los otros? ¿Cómo son los competidores? ¿Cómo actúan los competidores? Y cuando mira esto, cuando estudia la situación, usted se da cuenta que en realidad hay muy poca diferencia entre un directivo, un manager español, americano, chino, ruso, porque todos, más o menos, han aprendido el trabajo a través de los mismos libros, a través de los mismos tipos de profesores. Por lo tanto, es más y más difícil hacer un corte, o sea, poder imaginar algo nuevo, porque cuando todo el mundo ha sido trabajando sobre las mismas bases, es muy difícil inventar algo nuevo. Y es tomando esa realidad, viendo esta realidad, es por esta razón que los ingleses de muchos años, pero los americanos después, pues han empezado a imaginar lo que llamamos la inteligencia económica y competitiva, que ellos llaman solamente inteligencia competitiva, competitive intelligence. ¿No? ¿Y qué hicieron? Pues solamente decían, el concepto es este: conociendo que todo el mundo es más o menos parecido, que todo el mundo sabe muy bien trabajar a nivel industrial, a nivel comercial, a nivel del marketing o a nivel de la gestión, cómo se puede constituir, cómo se puede construir una ventaja competitiva hoy en día. Y aparece que cuando no hay otra fórmula, cuando no es posible tener una innovación que cambia todo, y además volveré sobre el tema porque también en ese sentido puede ayudar, pero lo importante es, para tener esta ventaja competitiva, es tener una ventaja de información. O sea, el que gana es el que tiene un suplemento de información y de conocimiento al lado del otro. Es esto la nueva realidad del mundo. Y algunos países lo han entendido muy bien. Todo el mundo conoce cómo a través del Wikileaks, pero sobre todo a través de Snowden, de la Snowden Story, todo el mundo sabe que Estados Unidos pues, ha montado todo un sistema de investigación más o menos ilegal, para recoger informaciones y dar estas informaciones a sus compañías para poder ganar. O sea, para darles esta ventaja competitiva que permite ganar en el mundo actual. Pero no hay solamente los americanos, los chinos hacen exactamente lo mismo. Yo recuerdo hace 8 años fui invitado por los chinos, un profesor muy conocido, el Papa, bueno, es difícil decir el Papa para los chinos, pero o sea, el emperador de la inteligencia económica en China, el profesor Qiao Miao, me invitó en una universidad de Beijing para hablar de inteligencia económica. Yo pensaba encontrarme con 40 personas y había 6.000 estudiantes. Y estaban enseñando todos los trucos que nosotros habíamos trabajado en Europa y también enseñaban lo que hacían los americanos. Y yo me he dado cuenta en este momento que en realidad el concepto era un concepto internacional, con el cual era posible realmente tener la envidia y la capacidad de ganar en la competición. Una competición en la cual no hay que ser ingenuo. No hay que ser ingenuo porque estamos en un mundo en el cual nadie tiene amigos. Ni una compañía tiene amigos. Podemos tener socios, asociados, podemos tener partenarios, como decimos nosotros, pero
la mayor parte son enemigos. Y ninguno es amigo, porque el problema al final es que uno solo puede ganar. Y el que gana, pues está creando empleo, está creando desarrollo, y eso es la cosa más importante. Y por eso digo siempre que la inteligencia económica, tal como hay que verla y entenderla en nuestros países, es la base del empleo del futuro. Ahora bien, cuando se dice esto, ¿cómo se puede practicar esta inteligencia competitiva? Pues en realidad esto cubre tres sectores bastante diferentes, pero que están unidos por otras partes. El primero es la necesidad de buscar, identificar, hacer la cosecha o la recolección y después el análisis de datos que existen en el mundo y que pueden servir para la compañía para ser mejor. Y es increíble la cantidad de datos que tenemos hoy a disposición de cada uno de nosotros. El único problema es solamente mirarlos, buscarlos, pero sin tener que hacer algo ilegal, algo que no está permitido por la ley, porque no sirve. 95% de todos los datos necesarios para conocer una empresa o personas, hoy en día, en el mundo entero, usted puede encontrarlo. Si usted sabe dónde hay que buscarlo. Y que muchas veces la gente dice, no, pero eso es en Europa porque nosotros somos muy democráticos, muy abiertos, y al mismo tiempo dicen, también en Estados Unidos, pero en China esto no existe. Pues es falso. El único problema para China no son los datos, porque existen exactamente como en Estados Unidos o en Europa. El único problema es que está en chino. Y claro, y que la mayoría de las personas no entienden el chino. Y que nosotros no tenemos hasta ahora pues, software para traducir el chino en nuestro idioma, en castellano, en catalán, en francés o lo que quieren. No tenemos estas herramientas necesarias y por lo tanto pues nos vamos a quejar diciendo, no, mala suerte con los chinos es difícil. Pero en realidad no. En todas las partes del mundo estamos viviendo un cambio extraordinario que es una oportunidad extraordinaria para la inteligencia competitiva, es que se puede encontrar todo sobre todo, o casi. ¿No? Y hay que decir a este nivel que las redes sociales han sido, para los que trabajan en la inteligencia económica, han sido una invención genial, algo fantástico. Porque antes era posible tener datos a través de vuestras cuentas. Cuentas que habían controlado o editado. Era fácil tener informaciones sobre las empresas, pero no se tenía información sobre las personas. Y pensar las empresas sin tomar en cuenta los que están al mando o los que hacen la espina de una compañía, pues entienden muy bien que si usted está en esa situación pierde mucho. Y gracias a las redes sociales actualmente pues puede usted saber todo, sobre todo el mundo. Mucho mejor que con los datos de policía que impiden, por razones éticas, pues de mezclar la talla, la religión, la apariencia o lo que quieren. Usted va sobre Facebook y sabe todo, hasta las juegas del viernes pasado. Y para mucha gente, demasiada gente según mi punto de vista, pero bueno, cada está libre y hace lo que quiere. Les digo esto porque en inteligencia competitiva, entonces la búsqueda de información es muy fácil. El único punto es curiosidad. Y yo veo muchas empresas pequeñas, por ejemplo, que no tienen la capacidad de buscar estos datos porque el jefe, el gerente no tiene tiempo para hacerlo. Entonces,
no toma en cuenta el hecho que es muy fácil encontrar unos datos que pueden ser muy útiles para él. Y yo recuerdo una experiencia que hemos hecho en una cámara de comercio, en la cual eran para fabricantes, pero pequeñas industrias del mueble, haciendo pequeños muebles. Y en la zona de Grenoble, o sea, en el este de Francia, sureste de Francia. Y habíamos hecho un acuerdo, pasado un acuerdo con 50 pequeñas empresas, realmente pequeñas empresas, diciendo, bueno, ustedes cada uno pone 1.000 euros al año, que no es mucho. Y con estos 1.000 euros al año, cada día les vamos a dar un solo informe que les mandaremos sobre el computer, sobre el ordenador, y que llegará por la mañana. Así que cuando usted, gerente de la empresa, llegará por la mañana, cuando abre su ordenador, pues verá una frase, unas palabras, la información del día, nada más. Y verán después de un año el resultado. Pues el resultado fue extraordinario, porque es verdad que hemos tenido suerte, hubo una temporada muy difícil con mucho viento, muchos problemas de árboles y todo. Bien, ellos tenían todas las informaciones esenciales. ¿Y qué pasó? Pues hoy en día, 10 años después, estos 50 fabricantes pequeños industriales del mueble, pues si usted averigua en Francia, podrá ver que están controlando la mayor parte de su mercado a nivel nacional, lo que no era el caso en esta época. Solamente porque a cada momento en que todos los fabricantes tuvieron que tomar una decisión, ellos eran capaces de tomar la buena decisión porque tenían la buena información. Y esto se puede concebir de otras maneras también, porque yo veo con auditores, o sea, los expertos contables en Francia, la presidenta de la orden de los expertos contables hace 3 años vino a verme diciendo, bueno, yo quiero hacer algo, pienso que hay que empujar nuestros expertos contables sobre el tema de inteligencia económica para las pequeñas compañías. Y entonces pues hicieron unos papeles, empezaron unos pequeños, unas formaciones, unos entrenos, y fue muy, muy interesante y los resultados fueron muy buenos, puesto que hoy en día, pues una buena cantidad de los expertos contables en mi país están sirviendo de consejero en inteligencia económica a las pequeñas compañías que auditan o que ayudan. Y cuando digo, y no es complicado, o sea que solamente pues ellos tienen la capacidad de mirar los datos que salen, que están en los periódicos, que están en los bancos de datos, y el único problema es siempre solamente mandarle o presentarles o introducir estos datos a los dirigentes en cada reunión que tienen con ellos. Y esto está trayendo a los expertos contables franceses pues una nueva dimensión muy interesante, porque además esto aprieta las relaciones con los dirigentes de las empresas, pequeñas empresas. Y aquí no hablo de las grandes empresas, en las cuales muchas veces usted tiene pues servicios de inteligencia competitiva internales, o tienen pues grandes gabinetes que aconsejan sobre ese tema también. Ahora bien, muchas veces la gente no me dice, pero inteligencia económica, ¿para qué sirve? Porque esto cuesta dinero, en realidad poco, pero bueno, esto cuesta dinero, y entonces ¿para qué hacerlo? Y la respuesta que tengo, bueno, cada uno puede tener la suya, es la respuesta de Madame Lagarde. La señora Lagarde, como ustedes saben, es ahora la jefa del FMI, del Fondo Internacional Monetario, y antes era ministro en Francia del Comercio Exterior. Y llegaba de Estados Unidos, donde estaba antes la directora de Baker McKenzie, un gabinete de abogados muy conocidos. Y la primera vez que fuimos los dos en una
una cena debate, como se dice, ella dio un dato muy interesante. Según Baker McKenzie, en Estados Unidos, la ventaja, la creación de plusvalía a través de inteligencia económica es de 2% del valor total. O sea que es bastante importante, ¿no? Y también eso demuestra que cuando la gente piensa que esto cuesta sin dar beneficio, pues es una gran equivocación. En realidad, la inteligencia competitiva pues les va a traer competitividad, una ventaja competitiva, pero además el hecho de poder anticipar lo que hacen los otros, el hecho de poder imaginar cómo reaccionar, o mejor, antes, cómo hacer algo que va a impedir al otro de moverse, pues desde luego es una ventaja en la competición comercial o técnica que ustedes pueden tener. Más aún, cuando se habla de inteligencia competitiva, la gente muchas veces no recuerda algo que todo el mundo, y estoy seguro aquí que todos lo conocen, ¿eh? Pero nadie casi hace la relación con la inteligencia competitiva, es la comparación, benchmarking, la comparación entre competidores y vosotros, que es la base de la inteligencia económica vista por los americanos. Los americanos, el profesor de Harvard, Michael Porter, que ha sido uno de los padres de la inteligencia económica, o de competitive intelligence en Estados Unidos, pues él ha escrito toda una aclaración sobre el tema y diciendo que cuando usted está practicando las técnicas de inteligencia económica, usted puede sacar de todos los datos que tiene informaciones. Estas informaciones van a permitir trabajar al interno, y no solamente a nivel marketing y comercial, pero también a nivel de I+D. Porque hoy en día, también esto es importante, hoy en día yo no conozco a una grande empresa mundial que no utilice las técnicas de inteligencia competitiva, no solamente para conocer a sus oponentes, pero también para conocer lo que se está haciendo en el mundo a nivel de I+D. Porque cuando usted tiene un servicio de investigación y desarrollo en su compañía, cuesta mucho dinero y requiere tiempo para hacer algo, para producir algo. Ahora, las personas, los ingenieros que trabajan dentro de este grupo, pues si ellos tienen la capacidad de conocer todo lo que sale en el mundo, conocer, por ejemplo, todos los descubrimientos que han sido hechos en los últimos meses, todo lo que las patentes, todas las patentes que han sido depositadas en el mundo, todos los libros o las conferencias hechas por gente perteneciendo a los competidores. Pues entonces, cuando ellos están haciendo su propia búsqueda, pues pueden eliminar una cantidad de posibilidades porque ya saben a través de lo que ha sido, que han descubierto en las otras compañías, saben que estos son malos caminos. Entonces la I+D necesita, exactamente como los otros, la I+D necesita también mucha información para ser más eficiente, para tener una ventaja que es un poco ventaja competitiva, pero que también va a ser una ventaja en el tiempo. Porque si usted gana tiempo, también usted ahorra dinero y entonces usted es más eficiente. Y yo veo actualmente, por ejemplo, lo que están haciendo los coreanos del sur, claro, no hablo de los del norte, pero los coreanos del sur son muy buenos sobre estas técnicas de inteligencia competitiva sobre el I+D. Y muchas veces nos damos cuenta que nosotros, al contrario, pues
como somos ingenuos, no estamos tomando todas esas medidas para proteger nuestras compañías, nuestras empresas. Y esto es el segundo punto sobre el cual quiero hablar un poco. La protección de las empresas, la seguridad de las empresas. Porque también esto hace parte de la inteligencia económica. En la protección o la seguridad, desde siempre estamos hablando de la protección física, proteger a las personas, el personal, muy bien. También se habla de la protección material, de todos los materiales, de los equipamientos. Bueno, también esto es muy conocido, hay seguros para proteger, hay todo. Bueno, esto no es lo más importante. Lo importante actualmente para nosotros, a nivel de protección y seguridad, es todo el patrimonio inmaterial de las empresas. O sea, las normas, las patentes, lo que he dicho sobre la I+D, o sea, todo lo que está ahora a través de la numerización, a través del digital, de la digitalización, pues todo lo que está ahora en la compañía, pero que puede ser robado por alguien utilizando las técnicas que requiere este tipo de actuación. Y hay que ver la realidad. La realidad es que los costes de las pérdidas sobre el patrimonio inmaterial serán de cara al futuro mucho más importantes que todas las otras y pueden arruinar compañías. Para darles un ejemplo francés, claro, aquí no sé si tienen la suerte de tener esta historia, pero seguramente llegará más o menos rápido. En Francia hay una especie de chantaje. O sea, le llamamos nosotros el ataque al presidente. Le llaman el viernes por la tarde, el caso es este. Le llaman el viernes por la tarde alrededor de las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. El presidente manda un mail al director financiero diciendo hay que mandar inmediatamente millones de euros a tal número, a tal cuenta. Esto siendo incluido dentro de la negociación que estamos haciendo, muy secreta, que estamos haciendo, como usted sabe. ¿Y qué pasa? Pues a este momento, cuando la petición llega, el director financiero no está, porque se ha ido de vacaciones o está de weekend o no sé qué. Y entonces, pues la persona que está, pues no sabe qué hacer. ¿Y qué hace? Pues a lo mejor, y depende pero a lo mejor, pues llaman a la secretaria del presidente para decir, hemos recibido un mensaje del presidente, y la secretaria dice, pues el presidente no está aquí. ¿Y dónde está el presidente? Pues yo no sé. Y entonces el sistema se pone en marcha. O sea que la pobre persona que estaba con la petición del dinero hace el movimiento de dinero. Y el lunes por la mañana, cuando el presidente llega en la empresa, pues la persona que lo ha hecho va a ver al presidente diciendo, jefe, esto ha sido muy difícil, pero lo hemos logrado. Los 4 millones que usted ha pedido ya han salido viernes por la noche. Y el presidente cae de su sillón diciendo, ¿qué es esta historia? Demasiado tarde, ha perdido 4 millones. Entonces, bueno, les digo 4 millones, pero para dar una cifra oficial francesa, en 3 años, en los 120 primeras empresas francesas, se ha perdido 480 millones de euros. 480 millones de euros. Esto ha creado el hundimiento de algunas empresas, la venta de otras, y para las grandes empresas, reducciones importantes de sus resultados. Y el problema es que esto sigue. Y ahora tenemos otra que está empezando, que se llama el ataque SCADA.
Ataque a escala es otra cosa. En protección inmaterial son los ataques con viruses contra las fábricas. O sea, se lanza un virus dentro de una fábrica atacando a las cadenas de producción y hacen mover la velocidad de las cámaras de comercio, las cadenas, hacen mover la velocidad y claro, en 10 minutos la cadena está destruida. Y así, pues en algunos segundos, pues o algunos minutos, usted puede destruir una fábrica entera. Claro está que los que hacen esto no lo hacen exactamente como digo yo. Dicen, hemos puesto un virus SCADA dentro de su empresa de tal fábrica, si no paga tal cantidad de dinero, pues la fábrica será destrozada esta tarde. ¿Y qué hacer? La técnica utilizada es la misma que utilizaron los israelíes y los americanos para destruir la fábrica nuclear de Natanz en Irán. Es el mismo virus, mismo tipo de virus. Les digo esto no para darles miedo, sino para decir que hoy en día la protección y la seguridad es algo muy importante también en las empresas, pero lo incluimos dentro de la inteligencia competitiva porque es a través de la inteligencia competitiva que usted podrá tener los datos y la información para poder anticiparlo. O sea, conociendo las técnicas, conociendo que unos están haciendo esto, pues usted puede reaccionar o montar unas barreras para evitarlo. Y esto no tiene nada que ver con lo que se hablaba antes sobre la seguridad, que sea la seguridad física o material. Otro punto sobre la seguridad, que a lo mejor también aquí está empezando, a pesar de todo, no hay que olvidar que cuando el mundo financiero, cuando el mundo capitalista ha decidido de luchar contra el terrorismo y el blanqueamiento del dinero, controlando todos los movimientos de dinero de un país a otro o de una persona a otra a partir de un cierto nivel, $8.000. ¿Qué pasa? ¿O qué ha pasado? Pues el mundo criminal, y no lo habíamos pensado, cuando se ha empezado esto para luchar contra el terrorismo, nadie había pensado el otro lado de la historia. Hemos puesto muy difícil el blanqueamiento para los grupos criminales en el mundo entero. Entonces, ¿qué hacen? Pues en vez de poner ahora en los países offshore dinero, pues compran compañías en la bolsa, en las bolsas. Y se ve lo que está pasando en la SEC, o sea, en Nueva York actualmente, o lo que está pasando en la City, en Londres. Pues si usted lee lo que se ha dicho, lo que dicen los directivos de estas bolsas, dicen que actualmente, hoy en día, tienen mucha dificultad en controlar esto y que saben muy bien que estamos viviendo la entrada de grupos criminales en nuestros negocios. ¿Y cuál será la segunda etapa? Pues es muy sencilla. Estos grupos pues utilizarán sus propias técnicas para imponerse en el sector del mercado donde han decidido ir. Es muy sencillo. Y ganarán porque no estamos preparados para esto. ¿Y cómo saberlo? Pues parece que esto nos obliga a cruzar las informaciones y los datos y las informaciones entre los estados y las empresas de los estados, porque los únicos que conocen los grupos criminales son los estados, pero hoy en día y de cara al futuro somos nosotros que nos enfrentaremos a estos grupos y necesitamos informes para saberlo. Ya esto ha empezado un poco con los rusos, por ejemplo, porque todo el mundo sabe que a través de los rusos hay algunos buenos, pero que hay algunos también que se han hecho su fortuna con un revólver. El problema es que, bueno,
no funcionan exactamente del mismo nivel y de la misma manera. Y para los que piensan que a lo mejor les estoy contando un cuento, no se olvide que la primera historia de grupo criminal en el mundo, habiendo tomado una grande compañía, fue Enron en Estados Unidos. La investigación del FBI, cuando descubrieron el caso Enron, lo pararon en las fronteras de Estados Unidos y no fueron a investigar sobre las 80 sociedades en países offshore por el miedo de lo que tenían que ver, que pensaban ver en estas compañías. Entonces, los dirigentes fueron condenados, pero la verdadera historia no ha salido. Y entonces, esto también es inteligencia competitiva y económica. Ahora, el último punto sobre el cual quiero hablar, decir unas palabras, es la influencia. Porque ustedes, claro, a través del marketing, a través de toda la publicidad, nosotros, bueno, ustedes, nosotros, todos nosotros, tenemos, bueno, hemos sido entrenados, formados para trabajar con este tipo de argumentos, o sea, argumentos racionales con los cuales pues usted explica por qué su producto, su servicio, su compañía está mejor que la otra. Está claro que estamos viviendo un cambio fundamental, realmente fundamental sobre este tema, porque la gente más y más no reacciona a nivel de la racionalidad, pero reacciona de otra forma, o sea, a nivel emocional. Y toda la técnica de la influencia es de lanzar mensajes sin decir de quién son los mensajes y los objetivos buscados, lanzar mensajes y hacer que las personas que reciben los mensajes se convencen ellas mismas de lo que usted quiere que piensen. O sea, es un círculo en el cual al final alguien está convencido en que, bueno, que hay algo obvio, algo que es necesario, hay algo que hacer. Y entonces una vez que está convencido, pues está ganado, porque usted no tiene necesidad más de hacer publicidad o de comunicar, son las propias personas que han recibido el mensaje que lo harán para vosotros. Esas son técnicas de influencias que han sido trabajadas en Estados Unidos al principio, con lo que llaman los spy-ops, y ahora pues se están utilizando a nivel internacional más y más. Y es muy interesante porque las empresas, ahora más y más están atacadas sobre estas bases. Podemos añadir que para hacer esta operación emocional, influencia emocional, se utiliza más y más, en vez de las agencias de publicidad, se utiliza más y más las organizaciones no gubernamentales, o sea, los ONG o NGO, porque ellos, toda organización de este tipo tiene un mensaje. Y la gente recuerda el mensaje diciendo, si esta organización está defendiendo, no sé, la reducción del consumo de agua, es por buenas razones. Ahora yo, como hablando de inteligencia competitiva y económica, añadiré solamente para vosotros que no hay que olvidar nunca que las organizaciones no gubernamentales a nivel mundial, pues 70% son pagadas por estados o por compañías. Y entonces no son honradas. Solamente actualmente 30%, y el número está reduciendo, están realmente honradas defendiendo algo en lo cual están creyendo. Esto también es un problema, porque como les he dicho antes, sabiendo que la influencia es más y más utilizada por los estados y por las compañías, y sabiendo también que el vehículo, que son las organizaciones no gubernamentales, esas organizaciones pues son en realidad controladas por estados o empresas, usted se da cuenta que estamos en un mundo un poco difícil. Y si usted no es capaz, a través de la inteligencia competitiva, de conocer esto, y es fácil conocerlo, solamente hay que buscar un poquito, y después usted encuentra todo.
Le voy a dar un ejemplo. Ya sé que es muy popular. Mira Transparency International, muy conocido por todo el mundo. Ustedes saben, son ellos que cada año pues hacen una escala, dan la organización, la jerarquía de los países, buenos y malos. Pues hablando del punto de vista de inteligencia competitiva, pues la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo nos van a dar los criterios que permiten crear la jerarquía? Hasta ahora han rehusado todas las propuestas que han sido hechas a nivel mundial sobre este tema. ¿Y por qué? Pues porque Transparency está haciendo la promoción de una cierta visión, no digo más, de una cierta visión del mundo que interesa a algunos y no a los otros. No vean lo que estoy diciendo, no crean sobre todo que el mundo es un mundo horroroso, ni mucho menos. Estamos en un mundo fantástico porque hay muchísimo que hacer. Hay posibilidades enormes para todo el mundo, los pequeños como los grandes. Pero para poder identificar estas posibilidades, para ver cómo podemos utilizar estas posibilidades ganando, anticipando, ganando en contra de los otros, entonces tenemos que utilizar estas técnicas de las cuales he hablado bastante desde ahora, desde algunos minutos. Y para concluir y responder a vuestras preguntas, quisiera decir que la inteligencia competitiva, claro, para ser un experto como Ramón se necesita bastante tiempo, hay que trabajar mucho, y los que quieren también, pues pueden, claro, tienen que seguir cursos, para ser muy eficientes en esta técnica. Pero antes de todo esto, es muy sencillo. La inteligencia económica o competitiva es algo muy sencillo. O sea, lo importante, lo primero, es, sabiendo que nosotros tenemos que tener las buenas informaciones, es hacer perspectiva sobre nuestros terrenos. O sea, yo hago tal actuación, yo hago tal producción, yo hago tal servicio, pues entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo va a ser la evolución de mis segmentos? ¿Cómo va a ser la evolución de los competidores? O sea, tengo que hacer una perspectiva. Primera etapa, perspectiva. Una vez que yo sé dónde voy a ir. Segundo, pues imagino todo lo que puede ser el entorno de cara al futuro en los 10 años o los 15 años. Y después, a partir de esto, usted ha definido el cuadro de búsqueda. Y una vez que ha definido el cuadro de búsqueda, pues hay que buscar. Y como les decía, es muy fácil hoy en día. Y además ahora con el Big Data, es mucho más fácil que antes, puesto que con el Big Data y añadiendo los algoritmos matemáticos que permiten buscar inmediatamente de cantidad de datos, pues se puede en algunos minutos pues tener una cantidad de información increíble. Hace 15 años, 10 años estamos hablando de señal flojo. Todos nosotros buscando los señales flojos, o sea, los pequeños señales que podían significar algo. Ahora con el Big Data nada de esto. Todos los señales son muy fuertes. Muy fuertes. Y el único problema que tenemos es después, una vez que se ha hecho la identificación, la búsqueda de la información, es después cuando se hace el análisis de la información de averiguar que no hemos perdido algunos elementos o que estamos guardando los buenos elementos de todo lo que ha sido recogido. O sea, hoy en día el análisis es algo clave. Antes yo hubiera dicho la búsqueda, ahora no. Es el análisis que es lo más importante. Y esto es bueno para las empresas, en la inteligencia competitiva, exactamente como en los servicios de inteligencia de los estados. Están enfrentando el mismo problema hoy en día. Y lo vemos con todas las historias
que ocurrieron en los años pasados, donde cada vez los fallos no han sido fallos porque la información existía, pero que no lo han tomado en cuenta. Recuerde la historia del 9 de septiembre en Estados Unidos, a las dos Towers, cuando derrumbaron los Towers, o todo el mundo sabe, la FBI tenía el informe que daban la prueba que estaban preparando algo. Pero nadie creó eso porque había tantas informaciones que estaban circulando que no habían podido salir las buenas. Y eso es esto la dificultad. Entonces, análisis. Y después del análisis, hacer la síntesis. Una vez que usted ha hecho pues, la perspectiva, la búsqueda, la recaudación, hay que hacer el análisis y después la síntesis de todo para el dirigente que está encargado de la estrategia. Y sobre este tema también hay que añadir que el dirigente es el único, el dirigente, el responsable de la estrategia, que sea director, presidente o lo que quiere, es el único que tiene que decidir cuál será la estrategia. Porque una gran equivocación en inteligencia económica y competitiva es pensar que vamos a influir, vamos a dar algunas informaciones de manera que todo el mundo estará convencido que mi solución es la buena. Pues nada de esto. En inteligencia competitiva, ustedes no tienen que tener la más mínima idea personal. Tienen que estar totalmente abierto y neutral. El que cambia es el director de la estrategia, que escogiendo todos los datos dice, o todos los puntos de la síntesis, dice, voy a jugar esto en vez de esto. Pero si usted empieza yendo de un lado o de otro, entonces nunca conseguirá un éxito, porque en vez de hacer algo que tendrá eficiencia de cara a todos sus competidores y al entorno, usted estará tomando un camino especial que piensa bueno, pero que no está apoyado sobre la realidad. Y entonces esto costará mucho. Bien, así que, ¿cómo lo entienden? Inteligencia competitiva y económica obliga a todo el mundo a trabajar en equipo. El director de empresa, fuera de las muy grandes empresas, el director de empresa no tiene tiempo de hacer todo. Y como he dicho, él puede decidir, construir la estrategia, pero necesita datos e información. La pequeña empresa, ella necesita todo porque no tiene el tiempo de hacerlo. Entonces, son los que están alrededor de la empresa, teniendo muy buenas relaciones con las empresas, porque conocen las empresas, intercambian, auditan los datos y las figuras. Pues ellos sí tienen la capacidad de recoger datos que están dentro de sus actividades o a través de bancos de datos, de dar estos datos o de vender estos datos a los directivos de las empresas y entonces, pues claro, dar una ventaja competitiva a las empresas. Es lo que hemos haciendo en Francia, como les he dicho, con las cámaras de comercio, que se hace con los expertos contables, y les puedo decir que esto funciona muy bien, cualquiera que sea el nivel de la empresa. Pero eso es un espíritu, eso es una visión diferente, que requiere un mínimo de conocimiento, como les he dicho, unos principios fáciles de recordar y después a lo mejor un poco más de experiencia, pero todo en conjunto pues es la clave para ganar competitividad, y vosotros es lo que necesitan, según mi punto de vista, o sea, llevar a sus clientes pues este plus de competitividad que necesitan de cara a la competición mundial, de cara a la competición nacional o local con la cual se enfrentan. Bueno, pues me voy a parar aquí y estoy dispuesto a responder a todas esas preguntas y perdona por mi español que varía un poco, pero no recuerdo todo.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alain, por esta presentación tan inspiradora. Mientras viene alguna posible pregunta, yo me apuntaba dos, y es el privilegio de alguna forma de esta presentación. Por una parte, quisiera preguntarte, comentabas que la fase más importante es la de análisis. De alguna forma, los auditores, por nuestra deformación profesional, entre comillas, somos analíticos. ¿Qué crees que puede ser más importante para poder prestar un servicio a las empresas? ¿Esta curiosidad, es decir, pues vamos a ver cómo encontramos cosas que sean relevantes y, por tanto, esta capacidad analítica? ¿O qué componente puede haber de metodología, de aprendizaje, de guías, como antes Ramón también planteaba, y que, por tanto, pudiera ser un elemento que a nuestro colectivo y luego en la proyección como un eventual servicio podríamos desarrollar? Bueno, yo creo que primero hay que conocer, bueno, y es normal, hay que conocer muy bien al cliente. O sea que el cliente está dentro de una actividad, tiene una posición, un posicionamiento que está a un nivel u otro dentro de esta actividad. Y a partir de esto es bastante fácil para gente que tiene la experiencia cruzando datos e informaciones por todas partes, es fácil ver cómo está realmente la empresa. O sea, tener una visión real de la empresa. Yo creo que los auditores son, dentro de los pocos, que realmente tienen una visión realística de la empresa. Está muy claro. Porque gracias a todos los análisis que hacen. Ahora, una vez que esto ha sido dicho, el auditor, conociendo cuál es la situación de la empresa, puede, dentro de todo las informaciones que recibe, puede decir, pues esta información puede interesar a mi cliente, tal cliente o tal cliente. Y es bastante fácil. Yo lo veo. Por ejemplo, cuando a mí me han nombrado al principio de la historia en la parte de los primer ministros, bueno, yo he hecho 3 primer ministros, lo que es mucho en Francia, porque aguantar. Estará muy interesante porque sobre ese tema, la gente, cuando nosotros estábamos diciendo, pues, hay que buscar informaciones, el gobierno nos decían, no, usted están lanzando algo, no conocemos lo que es, así que arréglense. Así, no teníamos ninguna información oficial del Estado. Y esta historia ha durado más de un año, en el cual no tenía ninguna información de los servicios del Estado. Entonces, ¿qué hacíamos? Leer los periódicos. Con mi equipo hacíamos una lectura de los periódicos. Ahora, cada día de manera detallada. Y cada vez que algo no encajaba con otro punto, de un día al otro, o entre un periódico o otro periódico, entonces estábamos buscando, diciendo, a lo mejor hay algo aquí que está raro o que hay que mirar. Y así lo he dicho, sin utilizar nada más que los periódicos, el primer año de actuación, todos los grandes problemas que hemos tenido a nivel industrial en Francia, les hemos anunciado antes que empiecen. Únicamente así. Pero con la curiosidad, como decía antes, con la curiosidad. Y yo pretendo que cualquiera de vosotros puede hacer exactamente lo mismo. No es difícil, porque el directivo de la empresa no tiene tiempo y además está concentrado sobre sus problemas y entonces no mira al lado. El problema es este. La mayoría, en nuestro mundo, la mayoría de la gente no mira lo que está al lado, solamente está en su problema. Es eso.
Ramón, si quieres añadir alguna cosa, obviamente. Absolutamente de acuerdo. Y en España hay multitud de casos en los que directivos de compañías, cuando les presentas las notas de inteligencia, te dicen: intuía que podía ir por aquí, pero no era consciente de que la evolución del problema era esta, ¿no? O sea, que es exactamente esto. Mi segunda pregunta, Claro. antes de otras. Se me ocurren, desde un punto de vista práctico, para empezar ya a ofrecer este tipo de servicio a los clientes, tres grandes componentes de lo que podría ser mapa de inteligencia competitiva. Por una parte, informaciones respecto de qué hacen los competidores en relación a lo que hace nuestro cliente. En segundo lugar, ¿qué pasa con la sociología de los clientes? ¿Cuáles los cambios de comportamiento? ¿Qué es lo que puede modificar, pues, por ejemplo, perfiles generacionales, nuevas actitudes de los millennials respecto del producto que nuestro cliente está ofreciendo? Y un tercer gran componente, que es el componente político, regulatorio, etcétera. ¿Se os ocurre alguno más? ¿Cuál de estos tres componentes podría tener mayor importancia pensando en las pymes, clientes nuestros, o en nosotros mismos como firmas, que también estamos afectados por la misma necesidad de información, de mapeo, del seguimiento de tendencias? Bueno, yo creo, a este nivel pienso que hay que tomar en cuenta otro criterio del cual no he hablado hasta ahora, que es la cultura. O sea, el mundo en el cual vive un país o la gente de un país o de una zona. Porque la gente no reacciona lo mismo entre un americano, un chino y un español, por ejemplo, o un catalán. Pues hay muchas diferencias. Cada uno tiene sus hábitos, sus costumbres, su cultura. Y claro, y una parte de su razonamiento está empujado o se apoya sobre esta cultura. ¿Por qué digo esto? Es porque cuando se mira la práctica de inteligencia económica en el mundo, ¿qué pasa? Los americanos le llaman, como le he dicho, competitive intelligence, porque ellos estaban convencidos, cambian un poco ahora, porque han tenido unos problemas, pero siguen pensando que la clave de la competitividad es el conocimiento de los competidores. Entonces, para ellos, si tú conoces tu competidor perfectamente, pues vas a ganar porque tú sabes con el benchmarking dónde son flojos o dónde son buenos y tú tienes que ser mejor que ellos sobre ese tema. O sea que eso es, la cultura americana les empuja así. Ahora, esto no funciona en nuestros países, por ejemplo. Porque en nuestros países la cultura es importante y el comportamiento de los directivos es muy importante porque el humano, los americanos o los anglosajones, o sea, alemanes, ingleses, americanos, siempre consideran que con medios importantes se gana la guerra con más bombas que los otros. Es el principio técnico. En nuestros países es diferente porque alrededor del Mediterráneo la gente, en toda la zona mediterránea, es la influencia griega y romana. En estas zonas la cultura tiene su importancia. O sea que el jefe o los directivos tienen una gran importancia. Entonces, además del conocimiento de los competidores, hay que conocer la gente que está dirigiendo los competidores. Y así, y le voy a dar un ejemplo. Cuando los ministros, cuando un primer ministro, bueno, cuando existe, claro, cuando un primer ministro encuentra otro primer ministro, cuando un presidente encuentra otro presidente, normalmente sus servicios de inteligencia les dan una ficha diciendo, bueno, fulano tal y es así, le gusta fumar, tiene que salir para fumar cada media hora, odia no sé qué, al whisky o al contrario el agua, bueno, depende, o la vodka. Bueno, es muy importante porque cuando usted va a negociar, hacer la negociación con los de enfrente, por ejemplo, para hacer una fusión o un acuerdo, si usted no conoce la gente que está enfrente,
pues va a perder una ventaja competitiva en contra del otro lado que os conoce a usted perfectamente. Voy a dar un ejemplo un poco para cambiarles un poco las ideas. La señora Merkel, la canciller, es una mujer fuerte, y no se deja andar sobre los pies, todo el mundo lo sabe. Ahora, si ustedes una vez, no creo que sea posible, pero quién sabe, si una vez uno de vosotros negocia con la señora Merkel, hay un truco para ganar contra ella. Muy sencillo. Tiene un miedo horroroso de los perritos. Los pequeños perros así, ¿sabes? Los chihuahua. Cuando eso es como otros hombres o mujeres con las ratas. Lo mismo. Está bloqueada. Entonces, si usted quiere ponerme la canciller en un apuro, pues usted manda un perito, pedir a alguien mandar un perito, y va a ser una buena negociación, porque allá pensará en el perito que rodea, en vez de pensar a lo que tiene que decir con vosotros. Es un ejemplo, pero así son cosas sencillas, pero cosas muy eficientes. Porque si usted conoce al que tiene enfrente, tendrá una ventaja. Y yo veo que muchas veces nuestros directivos de empresa no tienen esta sensibilidad porque piensan que son muy buenos y que entonces no necesitan nada puesto que saben todo. Cuando no es verdad. Entonces, esta ventaja competitividad hace así, ¿no? Muy bien, algunas preguntas del público. Una que además, en fin, por la posición que has ocupado, extraordinariamente interesante. El Brexit e inteligencia económica. ¿No es muy raro lo que ha pasado? Sobre el Brexit. Bueno, el Brexit es muy complicado, pero hay que, se lleva 3 horas para hablar del Brexit. Entonces no hablaré demasiado, no tenga miedo. Sobre el Brexit creo que hay 3 cosas interesantes, muy interesantes, porque en vez de ver únicamente decir los ingleses han decidido irse. Bueno, es verdad que hubo un combate político, puesto que Cameron, para ser reelegido, inventó el referéndum, sin darse cuenta que se mataba. Esa es enorme falta falta muy importante de este político. Bueno, es verdad que los otros que odian a Cameron, como Johnson, que quería tomar el mundo, han hecho todo para destruir, claro, para ir en el Brexit, pensando que no llegarían al final. Pues ahora está claro, no pensaba ni uno que esto acabaría así. Pero esto es el punto, yo diría, inglés. Ahora bien, lo interesante, que para mí es mucho más interesante a nivel de inteligencia económica, es que si usted mira qué ha pasado en Austria, y han anulado la elección del presidente, los opuestos están a la mitad de la población, 50%, veremos si es 51 o 49, poco importa, la mitad de la población está en contra del mercado común. En Francia, 35-37% están en contra del mercado común. Si usted hace la vuelta, mira en Italia con Beppe Grillo, que ha puesto dos alcaldes en las 2 más grandes ciudades de Italia. Lo mismo. ¿Por qué toda esta gente está en contra? Por una razón muy sencilla. Es que el mercado común, tal como ha sido manejado por la Comisión Europea, ha matado las clases medias. Y que hemos visto la clase media es más pobre que antes, o está convencida que está más pobre que antes, debido a la Comisión Europea. Y claro, esta población vota en contra. Ese es el problema, el verdadero problema con el cual se enfrentan ahora los presidentes de los países europeos, del sur sobre todo,
es ver cómo podemos cambiar esta tendencia y hacer que la gente que se ha puesto pobre poco a poco vuelve a nivel medio. Y además es mucho más muy importante porque al momento en que eso está pasando en Europa, a nivel mundial, no sé si lo saben, pero a nivel mundial la reducción de los pobres, de la pobreza, está muy importante cada año más. Están llegando a nivel mundial una población mediana que va a cambiar muchísimas cosas, porque cuando una población tiene gente de promedio medio, entonces esto influye sobre la salud, la formación, la posición de las mujeres en el Estado, en el territorio. O sea, todo cambia a través de esta categoría del medio. Si usted destruye esta categoría del medio, entonces estamos en el problema que tenemos. Por eso, tomando el punto de vista de inteligencia económica, está claro que el problema es este. Ahora, el segundo problema es el problema de decisión. O sea que está claro que con 28 estados, pero eso todo el mundo lo sabía, 28 estados no pueden representar una unidad de cultura, lo que decía antes. Los países del Mediterráneo, todos nosotros, somos muy semejantes, con diferencias, pero semejantes. Ahora, claro, con Rumanía, con Estonia, con Georgia, no tenemos nada que ver. ¿Qué es esto? El segundo problema, estamos en un sistema que no funciona porque la gente no tiene los mismos objetivos. Para mí son los dos claves. Todo lo que antes es política, y bueno, no me interesa la política también. Muy bien, una última pregunta para respetar los horarios y pediría brevedad. En el mundo de la auditoría se está intentando responder al reto del entorno que nos pide más información con el informe integrado que intenta dar más información de temas medioambientales, de riesgos, etc. El que pregunta sugiere si este tipo de servicio de inteligencia económica y competitiva debería formar parte del informe integrado o más bien puede ser otro servicio complementario con otra periodicidad y otro formato. Yo creo que metemos siempre cuando algo está impuesto. Pienso que puede mejor ser un servicio complementario que realmente está dando una ventaja percibida al que la recibe. La inteligencia competitiva funciona muy bien entre el que da la información y el que la recibe, cuando el que recibe la información está convencido que es muy útil. Entonces, es el que pide. Y entonces, poco a poco, pues esto está aumentando y las relaciones son mejor y mejor, se mejoran. Porque el que está esperando noticias, pues está además contento cuando recibe estas informaciones y pide más y está dispuesto más y más a pagarlo porque él sabe que es muy útil para su desarrollo. Lo que puede decir. Bueno, hay algunas otras preguntas, pero intentamos ser escrupulosos con el horario. Las preguntas, las respuestas, la presentación ha sido muy sugerente y por tanto yo pediría un aplauso para los dos participantes para la